montón. Su trabajo de tesis fue separación de fuentes musicales mediante redes neuronales convolucionales. Fue uno de los primeros trabajos de este tipo, de una gran profundidad. Hubo algunos anteriores, pero este fue como un trabajo que marcó un hito en la carrera. Actualmente está realizando el doctorado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada, el DIA, no sé si se pronuncia así, que Sí, pertenece al Instituto de Ciencias de la Comunicación, la Computación de Hugo y CONICET. Sus temas de interés son el procesamiento de señales de audio, tanto en música como en voz, mediante técnicas de procesamiento digital de señales y aprendizaje de máquina, y ha sido galardonado con 2 premios el año pasado, uno de Google y otro de Amazon. Eh, Así que bueno, esto es un mini currículum de Leo. Nosotros ya lo conocemos de la UNTREF, sabemos lo grosso que es, así que simplemente ahora es escucharlo, que nos cuente lo que tiene para mostrarnos. Les pido por favor si pueden apagar las cámaras y el video, así ahorramos un poco el ancho de banda y lo escuchamos a Leo. bueno, gracias Nacho por la presentación. Eh, a ver, vuelvo a compartir. Ahí va. Sí, la charla de hoy era como que no sabía muy bien qué contar, así que decidí como más hacer como un recorrido. Se ve ahí, ¿no? Sí, perfecto, Leo. Un recorrido por los distintos proyectos que fui realizando desde mi tesis hasta lo que estoy trabajando ahora, en este momento. Eh, y haciendo más hincapié quizás, o sea, contando un poco la parte de Machine Learning, en general cómo funciona conceptualmente. Tampoco es que voy a poder profundizar muchísimo porque en 40 minutos no se puede eh, abarcar todo, pero sí hacer un poco más de hincapié en la parte de señales y cómo se pueden complementar los dos mundos, el Machine Learning y el procesamiento de señales de sonido, digamos, de audio. Entonces, bueno, mi tema de tesis se trató sobre separación de fuentes musicales. La idea básicamente es que uno tiene una canción, por ejemplo, con instrumentos musicales que están mezclados. Entonces uno tiene la batería sonando, la guitarra, piano, voz, etcétera. Y la idea es poder hacer el proceso inverso. A partir de esa canción con todos los instrumentos, poder extraer cada uno de los instrumentos por separado. Em, y acá pongo un pequeño ejemplo de un trabajo reciente, que es de este año, como para que se den una idea de en qué anda el estado del arte en cuanto a separación de fuentes. Se escuchó, ¿no? Sí, sí, se escuchó perfecto. Buenísimo. Entonces ahí lo que escuchamos al principio fue la mezcla, ¿no?, de una canción de los Chili Peppers, espero que no la bloqueen. Y después de a pedacitos, cada uno de los instrumentos, batería, guitarra, bajo, voz, cómo los separa esta red neuronal. Este problema de separación de fuentes musicales es un problema de regresión, es decir, que uno quiere predecir una variable continua a partir de otra, ¿no? Entonces, en este caso, entra un audio, que es la mezcla, y de alguna manera queremos predecir el otro audio que corresponde a alguna de las fuentes. Y en el medio tenemos algún sistema, ¿no?, que toma como entrada el audio de la mezcla y devuelve el audio de alguno de los instrumentos. Em, y en general, la manera de llevar a cabo esto es
primero haciendo un pequeño procesamiento de la señal, se suele pasar el audio a espectrogramas. Esto que se ve acá es la magnitud del espectrograma y esto de acá es la fase. STFT es la transformada de corto término de Fourier, que después vamos a ver un poco más. Pero la idea es que en vez de trabajar directamente sobre audio crudo, uno pasa a un dominio espectral, o tiempo o frecuencia en este caso, porque no es el espectro solamente, sino que es cómo va variando ese espectro a lo largo del tiempo. Y ahora la regresión entonces, o el sistema que tenemos que va a ser una regresión, lo que va a tomar como entrada no va a ser audio crudo, como lo conocemos, sino que una especie de imagen, que es la magnitud del espectrograma, y va a tener que devolver otra imagen, que va a ser el espectrograma, pero de la fuente que queremos separar. Y, y esto así no nos sirve mucho, porque nosotros queremos poder escucharlo, así que también vamos a necesitar algún procesamiento para pasar de esta imagen, del espectrograma, de nuevo a audio. Y eso es esto que denomino como transformada de corto término Fourier inversa, que también vamos a verla en estas diapositivas. Entonces, para calcular el espectrograma, bueno, la idea es que tenemos la señal, ¿no? El audio crudo, y lo que se hace es ir tomando pedacitos, ¿no? Ventanas, y para cada una de esas ventanas se calcula la transformada discreta de Fourier. Y esta ventana, bueno, se va desplazando, se desplaza en hop size muestras, ¿no? Que es el largo del salto, y tiene un cierto largo también la ventana, ¿no? Esos son como los dos parámetros más importantes, qué largo tiene la ventana y cuánto la voy desplazando. Generalmente se hace un solapamiento, o sea, el desplazamiento es menor que el largo de la ventana, y después cuando uno saca la magnitud y puede también elevarlo al cuadrado y obtener lo que es la potencia o energía de la señal, ahí obtiene lo que mostraba como un espectrograma, esa imagen sobre la que después van a trabajar los distintos algoritmos que hagan regresión. Y como les contaba, después necesitamos algún mecanismo para volver de esa imagen del espectrograma al dominio del tiempo nuevamente. Entonces, lo que se hace es, para cada uno de esos cuadros del espectrograma, cada una de las columnas de esa imagen que es el espectrograma, se calcula la transformada inversa de Fourier, discreta, y se van obteniendo entonces las señales que antes habíamos pasado al dominio de Fourier. Son las distintas ventanitas que fuimos tomando. Ahora bien, para cada uno de los cuadros del espectrograma obtengo una señal distinta, entonces hay que juntarlas todas de alguna manera para obtener la señal final. Entonces lo que se hace es solapamiento suma, o sea, se van sumando todas estas señales solapadas y se obtiene esto de acá abajo, que es la señal original, ¿no? La que teníamos antes, reconstruida. Y se puede ver, ¿no? que además de ir agarrando fragmentos, se aplica una ventana, ¿no? Pues una ventana de Hanning o triangular en este caso. Entonces, ese efecto de la ventana queda un poco plasmado en la envolvente del resultado, ¿no? Porque uno empieza a sumarlas y lo que tiene que ocurrir es que la suma de todas esas ventanitas dé algo constante. Si no, o sea, si algo constante, como en este caso de la izquierda, está todo bien, porque la señal va a quedar modulada por una constante, o sea que no se va a ver afectada. Pero en el caso de que uno no elija los parámetros correctos de largo de ventana y de desplazamiento, como en el caso este de la derecha, lo que va a ocurrir es que cuando uno combina todas las ventanas, aparecen estas ondulaciones, ¿no? Que justamente van a provocar una distorsión en la señal y se van a escuchar como una modulación de baja frecuencia, básicamente.
Y todo esto es lo que se conoce como criterio constant overlap anado. O sea, medida que cuando yo los solape y los sume, me quede algo constante y no algo así ondulado. Y para lograr eso, bueno, hay ciertas combinaciones del largo de la ventana y del desplazamiento. Por ejemplo, si el desplazamiento es un cuarto de la longitud de la ventana, en general para Hanning y muchas otras ventanas se cumple este criterio. También cuando es la mitad suele ocurrir. Igual cada ventana tiene sus parámetros específicos para que esto funcione. Por eso si van a trabajar con esto es importante tener en cuenta que de acuerdo a la ventana que uno elija, hay que cumplir ciertas proporciones en estos parámetros. Bien, y digamos que hasta acá vimos todo menos la caja del medio que tenía un signo de pregunta, ¿no? Esa caja del medio pueden ser muchas cosas. Puede ser algo más hecho a mano, ¿no? Con reglas escritas, tipo algún algoritmo. O puede ser algo que aprenda a partir de los datos. Entonces, eh, voy a tratar de explicar en qué consiste todo esto del deep learning, el machine learning, en solamente 5 diapositivas. Todo un reto. Pero tampoco la idea es que salgan de acá siendo expertos en deep learning, sino que entiendan un poco el concepto general, también entusiasmarlos para que sigan por este camino si les interesa. Así que partimos de lo básico. Habíamos dicho que todo esto era un problema de regresión, el de separación de fuentes. Entonces, el modelo más sencillo quizás de regresión es el de regresión lineal, ¿no? O podemos generalizarlo a polinomios, regresión polinómica. La idea básica es que uno tiene datos, ¿no? Que son estos puntos azules. Esos datos pueden provenir de alguna distribución o de algún proceso o modelo que lo genera, ¿no? En este caso, estos datos fueron generados con una sinusoidal que es esta verde y se le agregó un poco de ruido. Entonces van cayendo puntos más o menos cerca de la curva verde, pero con algo de ruido. Entonces, en regresión lineal, no sé si recuerdan, la idea era que uno tiene dos parámetros, ¿no? Que son básicamente la pendiente y la ordenada al origen, y uno trata de encontrar los valores de esos dos parámetros tales que minimicen la distancia entre la recta resultante y cada uno de los puntos, ¿no? Esa distancia normalmente es el error cuadrático medio, que es esto que denomino L acá. Y lo que voy variando, ¿no? Son estos coeficientes a sub n, ¿no? Que en el caso de una regresión lineal van a haber dos, pero si hiciera una cúbica tendría 4. Y así sucesivamente uno podría poner distintos órdenes de polinomio y hacer este ajuste, ¿no? Y bueno, y después también uno tiene lo que se denominan hiperparámetros, que en el caso de una regresión polinómica sería, por ejemplo, decidir el orden del polinomio, ¿no? Si va a ser un polinomio de orden 2, de orden 5, de orden 9, ¿no? Y cada una de esas elecciones va a resultar en un modelo distinto cuando lo ajuste. Entonces, bueno, la idea es esa. Hay una optimización de por medio que encuentra el valor óptimo de estos coeficientes a sub n, o de los parámetros entrenables, digamos, tales que minimicen esto que es la función de costo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con una red neuronal? Bueno, el concepto es más o menos el mismo. Lo que cambia es la forma de esta función. Ya no es una recta ni es un polinomio, sino que es algo más complejo, con más flexibilidad. Eh, y generalmente las redes neuronales se construyen a partir de bloques, que son las capas. Acá voy a nombrar dos tipos de capas. Son quizás las más utilizadas. Una es la capa densa,
que básicamente la fórmula sería esta, ¿no? Tenemos una matriz W, que es la matriz de pesos, que tenemos un hiperparámetro acá, que es la cantidad de neuronas que vamos a utilizar, y tenemos un bias, un umbral, se denomina, que es algo que se le suma a esto. Tenemos la entrada, X, y después tenemos una linealidad, que es esta función de activación, sigma, que bueno, podría ser una señal rectificada, que es la ReLU, o puede ser una sigmodia, tangente hiperbólica. Hay un montón de activaciones distintas. Pero un poco lo que quería que entendieran es que en el fondo es un producto de matrices. Y como es un producto de matrices, va a representar una transformación lineal, si recuerdan de álgebra. O sea que en el fondo, si yo lo que hago es entrenar esta capa, ¿no? Y ir buscando los valores de esa matriz óptima, esa matriz podría terminar resultando en cualquier transformación lineal. Por ejemplo, podría ser una transformada discreta de Fourier. Sí, bueno, suponiendo que W le permitimos que tenga valores complejos, ¿no? Pero bueno, si fuera una transformada discreto coseno, por ejemplo, ya ahí funcionaría también con valores reales. También podría ser un filtro FIR, ¿no? Pues también la convolución en general es una transformación lineal, así que se puede representar con una matriz. Y bueno, la idea general es esa, o sea, hay un montón de detalles más, pero bueno, escapan un poco a la charla. Y después, bueno, tenemos capas convolucionales, que bueno, ustedes ya conocen lo que es la convolución. La idea es aprender, en vez de una matriz entera, aprendemos los filtros, o sea, los kernels, la señal que convolucionamos con la entrada. Y en el fondo una capa convolucional, ¿no? O una convolución es como hacer un producto matricial, pero que tiene una cierta estructura, que es que hay nada más elementos en su diagonal y en los valores cercanos a la diagonal, ¿no? En una banda. Y además que en cada una de las filas se repite, digamos, los mismos valores, que serían los valores del filtro. Y bueno, estos eran los bloques, como les contaba, pero uno lo que hace normalmente es ir apilándolos. Entonces la salida de un bloque es la entrada del siguiente y así. Y ahí surge un poco esta idea de deep, ¿no? De profundidad. Y un poco lo que permite esto es hacer una jerarquía o extraer como progresivamente atributos, ¿no? De una señal, ¿no? De entrada. Por ejemplo, si tenemos una imagen, lo que normalmente se observa cuando se entrenan estas redes profundas es que las primeras capas eh, generan como versiones filtradas de la entrada, después ya las siguientes empiezan a identificar bordes, y después la siguiente ya va a recibir los bordes, entonces va a aprender a combinarlos y a armar, por ejemplo, formas y a detectar ya directamente si hay una oreja, un hocico, ¿no? Y así sucesivamente, cada capa tras otra va aprendiendo conceptos cada vez más abstractos y de más alto nivel, se podría decir. Hasta que, bueno, en este caso esto es para clasificación, la última, bueno, devuelve las probabilidades en este caso, de que sea un perro o no la imagen. Pero bueno, en el caso de regresión, lo que se suele hacer es algo de este estilo. Se va achicando la dimensionalidad, haciendo cada vez, eh, poniendo cada vez menos parámetros en cada capa, entonces las salidas son más chiquitas cada vez, generando lo que es un cuello de botella en el medio. Y después se agarra esos valores del cuello de botella y se intenta reconstruir otra señal del tamaño de la original, ¿no? Cuando la señal que queremos reconstruir es la misma que la entrada,
Esto se denomina autoencoder. Y entonces si uno se imagina, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un espectrograma entero, ¿no? Con un montón de valores, no sé, 256 por 256. Es una matriz gigantesca. Entonces, vamos reduciéndola en dimensionalidad y acá nos quedan, no sé, 100 valores, ¿no? Ahora bien, si de esos 100 a partir de esos 100 valores yo quiero reconstruir de nuevo esa matriz de 256 por 256, en estos 100 valores voy a tener que guardar mucha información y la información más importante va a quedar ahí, ¿no? Porque si no, si me quedo con la información que no es relevante, no voy a poder reconstruirlo. Entonces, un poco la utilidad de este tipo de arquitecturas es esa, reducir la dimensionalidad quedándonos con solamente lo más importante de la señal. Y acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo de algo que hice en algún momento, que es justamente agarrar muchos audios de instrumentos musicales y de sonidos, entrenar uno de estos autoencoders, y entonces lo que obtengo es un espacio latente, al final, que es ese bottleneck con valores, que son poquitos valores, y después uso alguna técnica de lo que se denomina reducción de dimensionalidad, en este caso usé UMAP, que está muy buena, y lo llevo a nada más 2 dimensiones para poder visualizarlo. Entonces lo que vamos a ver y escuchar es cómo cada punto corresponde a un sonido, ¿no? Y también corresponde a determinados valores del bottleneck, ¿no? Cuando el bottleneck, el cuello de botella, tiene valores parecidos, lo que ocurre es que corresponde a sonidos parecidos también. Porque justamente a partir de, si tengo 2 sonidos parecidos y los quiero reconstruir, los voy a reconstruir a partir de valores parecidos probablemente. Entonces se puede ver que cada uno de esos como nubes corresponden a distintas notas, o sea, alguna dimensión de ese cuello de botella codificó el pitch, quedó por alguna razón ordenado en esa forma de espiral. Ahí, por ejemplo, están sonidos más graves. Después hay una nube, ¿no?, de sonidos muy cercas y pegados que son ruidos, otros más tipo, no sé, ciencia ficción. Entonces, con este tipo de arquitecturas como autoencoder uno puede organizar, por ejemplo, los sonidos, ¿no? Si uno tiene, no sé, una librería con miles de sonidos y quiere encontrar un sonido parecido a otro, que es el que deseo obtener, listo. Mando por la red el sonido, obtengo valores del bottleneck, busco el más cerca y va a ser un sonido parecido. Y de hecho hay varios plugins que hacen eso, que te permiten organizar tu librería de sonidos con una especie de mapa, ¿no? De esta manera. Volviendo entonces a la parte de separación de fuentes musicales, para mi tesis hice algo parecido, en el sentido de que hay también un encoder, que es esta parte de acá, hay un bottleneck, que es este cuello de botella, que va a tener entonces, en este caso, como acá entra una mezcla, una canción entera, va a tener información de toda la canción y de todos los instrumentos de la canción. Y después, esto eh, sirve de entrada a un montón de coders, o sea, de decodificadores. En vez de uno solo, como en el autoencoder, tengo varios y cada uno corresponde a un instrumento distinto que quiero separar. Y entonces lo que pido durante el entrenamiento es que
la salida se parezca al instrumento musical que quería separar, ¿no? Y bueno, trabajo con espectrogramas, pues ya tuve todo este proceso de STFT y después de la inversa, ¿no? Em, Ahora bien, una red neuronal así entrenada a secas probablemente estime, genere señales que tienen muchos artefactos, ¿no? Eh, porque no va a reconstruir un espectrograma perfecto, o al menos es mucho pedirle, podríamos pedirle menos, y en vez de pedirle que reconstruya un espectrograma, pedirle que aprenda un filtro, ¿no? o, o en este caso una máscara, ¿no? Tal que cuando la multiplico por el espectrograma original, que era el de la entrada de la mezcla, me devuelve el espectrograma de la fuente que quiero separar. Entonces, se hacen estas cosas que se llaman máscaras binarias o suaves, ¿no? Que básicamente valen 1 cuando la fuente que quiero separar predomina, es la que tiene más energía de todas las que estimé, y vale 0 cuando no. Entonces, lo que voy a terminar obteniendo es como una especie de otro espectrograma que nada más vale 1 en los lugares donde la fuente que quiero separar predomina. Entonces, cuando haga la multiplicación de esto con el espectrograma original, me va a quedar solamente con las partes del espectrograma original que tienen más de la fuente que quiero separar. En el fondo esto es un filtro, o sea, voy decidiendo qué frecuencias dejo pasar y cuáles no, y a su vez es un filtro que es variante en el tiempo, porque cada columna es un instante de tiempo distinto. Entonces es como si tuviera un gran ecualizador, ¿no? Con tantas bandas como filas tiene el espectrograma, y tengo a alguien detrás muy veloz que va moviendo todas las perillas muy rápidamente para filtrar la señal y quedarse con la fuente que quiero separar. Y bueno, después hay una versión suave de esto, que en vez de que sea 1 y 0, tenemos grises, ¿no? Entonces la separación no es, el filtrado no es como tan abrupto y generalmente genera menos artefactos que hacer una separación del estilo binaria. Otro detalle importante al trabajar con espectrogramas es que la red, o incluso la máscara que predice la red, eh, cuando la aplico sobre la entrada me va a generar un espectrograma, ¿no? Ahora bien, puede ocurrir, y normalmente va a ocurrir, que ese espectrograma no se corresponde a ninguna señal en el tiempo. O sea, no hay ninguna señal a la que yo le calcule el espectrograma y que me dé el espectrograma que yo obtuve en la salida de mi red. Y eso es un problema, porque yo quiero volver al tiempo y tener algo que sea lo más parecido a lo que estimé. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente: tengo el espectrograma que estimo mi red, voy a hacer la transformada de corto término Fourier inversa y voy a obtener mi señal en tiempo. Ahora esa señal en tiempo le voy a calcular la STFT y el espectrograma que obtengo es distinto. Pero si a este espectrograma le vuelvo a aplicar la STFT, vuelve a darme la misma señal, porque este sí es consistente, porque es generado justamente por una señal en el tiempo. Ahora bien, existen técnicas como el algoritmo de Griffin-Lin, que quizás han escuchado hablar, que lo que intentan es iterativamente ir reduciendo la distancia o el error entre la magnitud de la señal que estimé y la original que quería invertir, ¿no? Y lo que hacen básicamente es iteran este proceso muchas veces y primero arrancan con la magnitud que quiero invertir y una fase aleatoria, obtienen una señal en el tiempo, que calculan el espectrograma, de ahí sale otra magnitud y otra fase, y lo que hacen es agarrar la magnitud original, que era la que queríamos invertir, digamos, y le meten la fase que salió de este proceso, que es una fase como consistente. Y se vuelve a repetir, ¿no? Entonces lo que va cambiando es la fase, básicamente. Y se mantiene igual la magnitud siempre.
Y esto en el paper de Griffin Lim, que es de los años 80, demuestran que reduce el error cuadrático medio entre la magnitud esta, que es la consistente, y la original que queríamos invertir. Y entonces, si bien hablé de separación de fuentes y un poco de todo un poco, esto es como una especie de framework general para trabajar con audio. Hay muchas otras maneras, ¿no?, de trabajar con audio, pero esta es una de las más utilizadas, que entonces básicamente sería, tenemos la señal en tiempo, calculamos la ZFT, obtenemos espectrogramas, generalmente laburamos solamente con la magnitud del espectrograma, no con la fase, metemos algún algoritmo de algún modelo de regresión en el medio, hoy en día suelen ser redes neuronales, eso devuelve otro espectrograma, lo invertimos y acá tenemos el audio que deseábamos. Ahora bien, según cómo armemos los distintos puntos, o sea, los datos que utilicemos para ir ajustando los valores de esta red, vamos a resolver distintos problemas. Si yo tengo un dataset que las entradas son señales con ruido y la salida es la misma señal pero sin el ruido, y voy optimizando esta red neuronal, lo que va a lograr es obtener un modelo que elimine el ruido de una señal, que haga denoising. Lo mismo, yo puedo agarrar señales anecoicas y generar un montón de señales con reverb, a partir de convolucionarlas con respuestas al impulso, y así voy a obtener un dataset que tiene señales con reverb y señales anecoicas. Y con el entrenamiento vamos a aprender a pasar de la señal reverberada a la anecoica, o sea, vamos a aprender de reverberación. Lo mismo con deteriorando una señal con distintos procesos, podemos aprender a hacer restauración de audio, o no sé, si tenemos un amplificador en nuestras casas, no sé, de guitarras, tocan la guitarra, pueden grabarse limpios y grabar también la salida del amplificador y generar así un dataset y entrenar una especie de amplificador virtual con redes neuronales. Y así uno puede pensar un montón de aplicaciones más siguiendo la misma idea. O sea, lo que cambian son los datos y, bueno, un poco la arquitectura de la red va a cambiar, pero en general la idea siempre es la misma y casi todos los papers que lean de aplicaciones de audio de este estilo hacen esto y funcionan bastante bien. Bueno, después de mi tesis, también estoy trabajando todavía en un proyecto de detección de palabras claves, que básicamente es, tenemos un dispositivo, ¿no?, como Alexa, y queremos que reconozca que le estamos hablando, ¿no?, que responda a algún comando clave. Acá, bueno, el problema es lo mismo, ¿no? Tenemos una señal de entrada, que también es audio, pero ahora lo que queremos predecir es algo binario, ¿no? Si lo que dijimos fue o no la palabra clave. Entonces, en vez de, como no es algo continuo, sino que es algo categórico, es un problema de clasificación, no de regresión. Entonces, lo que metamos acá, en el signo de preguntas, va a tener que ser algo que haga clasificación, no regresión. Y resulta que es bastante parecido, solo que es como sacarle la parte del decoder a un autoencoder. O sea, en vez de hacer un cuello de botella y después volver, simplemente hacemos el cuello de botella y seguimos achicándolo un poco más. Y al final ponemos una capa, ¿no?, que lo que hace es decirme para cada clase, para cada categoría que queremos clasificar, la probabilidad de que mi audio pertenezca a esa clase, ¿no? Esta probabilidad de cada una de las clases dado el audio que le mando de entrada, ¿no? Y bueno, en la clasificación puede ser binaria, como el problema que les conté, o puede ser multiclase. Por ejemplo, después les voy a contar un poco sobre reconocimiento de emociones, que ahí tenemos más de una emoción, entonces tenemos más de una clase. O incluso puede ser multietiqueta, que puede ser que un audio sea más de una cosa a la vez. Entonces se llama multilabel classification. Y bueno,
lo único que va a cambiar es la última capa en el fondo, la activación que va a tener y la función de costo que se va a usar. Pero en general es más o menos todo lo mismo. El principio es parecido. Entonces, bueno, como ahora no queremos reconstruir el audio original, ya no nos importa tanto obtener espectrogramas y cosas invertibles, así que podemos seguir como achicando los datos. Algo que se suele usar mucho son los MEL espectrogramas, que básicamente se usan lo que se denomina escala MEL para transformar el eje de frecuencias en otro eje de frecuencias que se parezca un poco más a la percepción humana. Básicamente lo que se hace es, si tenemos el espectro, ¿no? Con todas este rango de frecuencias, cada triangulito va a dar origen a un valor del MEL espectro, el MEL espectro. Entonces, en baja frecuencia tenemos que los filtros, los triangulitos, están como más tuneados, o sea, abarcan menos rango, y en alta frecuencia abarcan más. Pues justamente nosotros tenemos más resolución en baja frecuencia que en alta frecuencia. Entonces ahora en vez de tener, no sé, 512 valores de frecuencia, como un espectrograma que calculamos, por ejemplo, con una ventana de 1024, lo que tenemos son 64 nada más, o 128, que son los valores que se suelen utilizar. Entonces, de esa manera, ¿no? Agrupando, ¿no? Frecuencias cercanas entre sí, de acuerdo a este criterio psicoacústico, podemos pasar de un espectrograma como de alta resolución, que era el que veníamos hablando, a uno que esté en más baja resolución y que esa resolución sea de acuerdo un poco a cómo percibimos los sonidos. Y esto, bueno, se llaman MEL espectrogramas. Eh, Otra cosa interesante que quizás les sirve para saber y meterse es eh, como cosas para optimizar, ¿no? Y mejorar los resultados. Es que uno puede hacer todos estos cálculos de espectrogramas, espectros, en una GPU, ¿no? Que es una tarjeta gráfica, que básicamente es como si fuera un procesador, pero que tiene muchos núcleos. En vez de tener, no sé, 8 o 16 como una computadora, tiene miles. Entonces, si alguno tiene acceso a GPUs o a Colab, por ejemplo, que es gratuito, es una herramienta de Google que te permite utilizar GPUs y escribir código online y probando cosas. Entonces uno puede calcular espectrogramas mucho más rápido, ¿no? Acá se puede ver el tiempo que creo que eran 100 audios de un segundo. Entonces cuando uno quiere calcular muchos espectrogramas, si uno tiene un montón de procesadores que están haciéndolos todos al mismo tiempo, gana un montón, ¿no? Que es lo que se ve acá, que más o menos escala con el tamaño, o sea, es más o menos constante a medida que agrando el tamaño de la transformada de Fourier, digamos. En cambio, en la CPU, cuando le pido cada vez más ventanas más grandes, tarda cada vez más. Y después otra cosa que probamos en este problema de detección de palabras claves es generar nuevos datos, ¿no? Algo que ayuda mucho para entrenar redes neuronales es tener más y más y más datos. Pasa que los datos son costosos de obtener. Entonces lo que se suele hacer es algo llamado data augmentation, que es básicamente ir alterando nuestros datos originales y generando como nuevas versiones. Por ejemplo, puedo agregar ruido, o puedo alterar el pitch, el stretching, reverb, aplicar distintos efectos y con eso genero un montón de datos nuevos. Ahora bien, ¿puedo generar nuevos hablantes? Bueno, este señor, por ejemplo, no existe. O sea, lo generó una red neuronal, una GAN, y sin embargo, si uno lo ve, es como que es difícil darse cuenta si es una persona, si es una foto real o no. Podemos hacer lo mismo con audio y generar audios que uno no se dé cuenta si son de una persona real o no.
Bueno, les voy a contar primero una manera artesanal de hacerlo, más de DSP, que es básicamente cuando uno habla, ¿no? El habla se modela como una fuente, que bueno, son las vibraciones producidas por las cuerdas vocales, ¿no? Y por cómo se abre y se cierra la glotis, que es un sonido más armónico, ¿no? Con mucha riqueza espectral. Y después lo que ocurre es que el tracto vocal, ¿no? Cómo movemos la boca y modulamos o ubicamos la lengua, eh, eso va alterando un filtro, digamos, que es como el filtro vocal, y lo que hace es filtrar este sonido, ¿no? Entonces, cuando uno modula y habla, lo que va haciendo es filtrando y cambiando la forma del filtro en el tiempo, ¿no? Y hay una herramienta que se llama Cepstrum, que es básicamente la transformada de Fourier del logaritmo de la transformada de Fourier de una señal, que si uno lo piensa, lo que les contaba antes, ¿no? Que el habla es la convolución, ¿no? de dos señales, ¿no? Que es lo que producen las cuerdas vocales con este filtro. Eso en el dominio de frecuencias es una multiplicación, ¿no? Por el teorema de convolución. Y cuando uno le saca el logaritmo, la multiplicación se transforma en una suma de logaritmos. Entonces ya me queda una combinación lineal, como que rompo esa interacción lineal entre fuente y filtro. Después puedo invertir cada cosa y entonces me queda una señal que es una combinación lineal de, de dos señales, que una es la de la excitación, digamos, de las cuerdas vocales, y la otra del filtro. Bueno, esto es juego de palabras porque Cepstrum es spectrum, como dado vuelta, la primera sílaba. Y de hecho, en vez de frecuencia le dicen Q-frequency. Esto es en milisegundos porque cuando uno vuelve a sacar, ¿no? El espectro del espectro, por el teorema de dualidad, ¿no? Es como que vuelve al tiempo en cierta manera. Entonces está en milisegundos. Y lo que ocurre es que si uno se imagina el espectro como una señal nueva, ¿no? A ver, volviendo acá. Justo en esta no está. Pero la idea es que las cuerdas vocales generan una señal que tiene un montón de picos juntitos, ¿no? La distancia de los picos viene dada por la frecuencia fundamental, básicamente. Y el filtro lo que hace es modificar la envolvente de eso, ¿no? Que es como esta línea más oscura que se ve acá. Es como que modula todo eso en baja frecuencia. Entonces, si uno ve esto como una señal, las componentes de altas frecuencias corresponderían como al pitch, ¿no? Que es este pico grande, que corresponde a justamente la frecuencia fundamental del espectro. Y en cambio todo lo que es la envolvente es como la parte de baja frecuencia del espectro. Entonces quedan los primeros coeficientes del Cepstrum. Y uno puede calcular entonces para una señal este Cepstrum y también cómo varía en el tiempo, ¿no? Soy tímido, cuadrofénico, esquizofrénico, neurótico. Entonces, eso es por ejemplo el Cepstrum de esa señal de Charlie hablando en una entrevista. Esto sigue el periodo, ¿no? O bueno, el inverso de la frecuencia fundamental, lo que va hablando, estas líneas. Y todo esto de acá abajo, que es como un pasto, ¿no? Es lo que habla un poco de lo que son las formantes, que son las características del filtro vocal, ¿no? Y cómo va variando. Entonces, lo que uno puede hacer es separar las dos cosas, ¿no? Las partes que corresponden al filtro vocal, que eran las partes estas de baja Q-frequency, ¿no? Y si yo vuelvo el Cepstrum al espectrograma, ¿no? Obtengo algo así, que es básicamente, es como toda la envolvente, ¿no? Se ve como las formantes, ¿no? Y las resonancias del tracto vocal. Y cuando invierto
la otra parte, que es del pitch, obtengo cosas como más definidas, de alta frecuencia, corresponden a la excitación, ¿no?, de las cuerdas vocales. Entonces una técnica que se suele usar es justamente alterar el tracto vocal de un audio, de habla, ¿no? Quiero hacer que como que la persona, no sé, tiene un tracto vocal más largo o más corto, y entonces se escucha como más agudo o más grave, pero en realidad el pitch es el mismo, lo que cambia son las resonancias, ¿no? Entonces lo que hago justamente es separar, con estas técnicas de procesamiento en el Cepstrum, separar las formantes de la fuente, o sea, el filtro de la fuente, y solamente hago una especie de pitch shifting, un warping de frecuencia, pero sobre la parte de las formantes. Y después, bueno, combino las dos cosas, ¿no? Las formantes alteradas más el pitch sin alterar, y lo que obtengo es una señal que no es que le alteré el pitch, sino que le alteré como hablo así, como más, no sabría cómo, no me sale hablar grave, pero... Entonces, si yo nada más hago un warping así crudo sobre el espectro, lo que obtengo es... Soy tímido, cuadrofénico, esquizofrénico, neurótico. Entonces se escucha como más grave realmente, o sea, cambia el pitch. En cambio, si uso una de estas técnicas, lo que logro es... Soy tímido, cuadrofénico, esquizofrénico, neurótico. Quizás da como la sensación de que también está hablando en un pitch más bajo, pero lo que se nota es más como que está hablando así, ¿no? Y de hecho cuando se ríe, sobre todo cuando se ríe Susana, pues una entrevista con Susana Jiménez, se nota como que la risa no es como que habla más grave, ¿no? Como con la voz más gruesa, pero sigue siendo el pitch el mismo. Entonces eso es una manera de generar nuevas voces a partir de voces que ya tenemos, ¿no? Ir alterando como el tracto vocal de esos hablantes y generar como nuevos hablantes. Pero otra manera de hacerlo es usando redes neuronales que lo hagan. Por ejemplo, acá estoy hablando yo. Ok, Lindsay. Este es a quien me quiero parecer. When a man looks for something beyond his reach, his friends say he is looking for the pot of gold at the end of the rainbow. Y esto es lo que devuelve la red cuando trata de transformar mi voz en la de ese otro hablante. Ok, Lindsay. Y esto básicamente recibe entonces, habla de alguien, habla de otra persona y trata de que el habla de ese alguien se parezca al de la otra persona, ¿no? Pero otra cosa que se puede hacer es lo que se llama text-to-speech. Entonces, uno agarra un hablante con el que quiere generar voces, ¿no? La voz de alguien, y además ingresa texto, ¿no? Escribe algo para que diga esa persona, y entonces se va a generar la voz de una voz que va a decir lo que escribimos en el texto, pero con la voz de esa persona que utilizamos, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, era un audio de Beyoncé, ¿no? O sea, agarré algunos videos de Beyoncé hablando y le hice decir otra cosa. Y también se puede hacer hay ejemplos incluso que varían la pronunciación, como si fueran hablantes no nativos. Ok, Shinji. Entonces ahí es un ruso, por ejemplo, un modelo como entrenado con una pronunciación rusa, Ok, Sandy. y ahí como francés. Nada, entonces de esa manera uno artificialmente puede generar un montón de nuevos datos a partir de los que ya tiene, y eso hace que mejoren en general los modelos que uno entrena. No sé cómo vengo de tiempo, pero nada, cuando esté me cortan. No, estamos bien, sí, sí. Bien, sí, yo creo que en 15 minutos más o menos termino. Dale, perfecto. Otro proyecto en el que estuve es de reconocimiento de emociones, que también es otro problema de clasificación, pero ahora en vez de ser binario, es un problema multiclase, porque tengo
no es sí o no, sino que tengo un montón de otras categorías. En este caso, feliz, enojado, triste y neutral. Nuevamente necesito los pares de datos, ¿no? Necesito audios de gente hablando con estas emociones, y también necesito las etiquetas diciéndome cada audio a qué corresponden, si alguien feliz, alguien enojado, alguien triste, etc. Y el enfoque que hicimos consistió de no solamente extraer atributos o descriptores, ¿no? del audio. Ejemplos de descriptores de audio son, por ejemplo, el TR, ¿no? que estudian. Es algo que a partir de una señal se obtiene, ¿no? Se obtiene un numerito que te dice el tiempo de reverberación, el lantau-E, el pitch, etcétera. Son todos atributos, ¿no? Son numeritos que uno obtiene a partir de analizar una señal. Eso es lo que denomino acoustic features. Pero por otro lado, se nos ocurrió que hoy en día uno tiene sistemas de reconocimiento de habla, ¿no? Con los que puede obtener a partir de lo que está diciendo alguien la descripción, ¿no? Como en los subtítulos. Y ese texto también da un montón de información de cómo se siente una persona. Quizás incluso más información que la manera en la que habla, que sería la prosodia, ¿no? Cómo va variando el pitch al hablar, o si le tiembla la voz, etc. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es combinar las dos cosas. Información de transcripciones, ¿no? De texto, qué es lo que dijo, e información también de cómo dijo eso, ¿no? Extrayendo algunos descriptores. Los descriptores que usamos fueron el pitch, que bueno, ese es conocido. Loudness, que sería la energía básicamente, creo que está ponderada con alguna curva A o algo así. Y después otros descriptores que les voy a contar en la próxima diapositiva son jitter, shimmer, log HNR y MFCCs. Y lo que se hace es como con un espectrograma, ¿no? O sea, se divide la señal en pedacitos y para cada pedacito se calculan estas cosas. También se suelen calcular las diferencias de primer orden, ¿no? Los deltas, para también tener información un poco de cómo varió cada una de estas cosas. Y todo eso se combina, ¿no? Y se arma un gran vector que tiene mucha información sobre el audio de habla. Para extraer estas cosas, lo que se suele usar es esta herramienta que se llama OpenSmile, que está bastante buena, y que lo que tiene es que muchos papers usan lo mismo e incluso te dan sus archivos de configuración, que entonces si vos querés extraer atributos acústicos de la misma manera que lo extrajeron en determinado paper, te bajás ese archivo de configuración, lo metes en OpenSmile y te los calculan con los mismos parámetros, todo igual. Es una manera un poco de que todo el mundo más o menos esté en sintonía, ¿no? Cuando hace un trabajo de estos, en cuanto a la parte de extracción de atributos. Entonces, bueno, los atributos, tenemos los MFCCs, que son quizás de los más conocidos, se usan mucho en habla. Son coeficientes cepstrales de frecuencia MEL. Todas las palabras, por todo lo que conté antes, ya las conocemos, ¿no? La parte de cepstrum ya sabemos lo que es, que un poco nos separa la información del filtro vocal y del proceso de excitación vocal, ¿no? Nos separa las dos cosas, la envolvente del espectro y la parte más fina. Y lo que es frecuencia MEL también sabemos, que es esta manera de como ir juntando frecuencias cercanas entre sí con un criterio psicoacústico. Entonces, los MFCC se calculan básicamente calculando transformada de Fourier discreta, pasando la escala MEL, ¿no? Entonces queda una especie de MEL espectro. Se calcula el logaritmo de la potencia, ¿no? Que eso es como casi como el cepstrum, ¿no? Si después le agregamos a esto otra DFT, ahí sí sería el cepstrum, pero en vez de hacer una DFT, una transformada de Fourier discreta, lo que hacen es una transformada coseno discreta, ¿no? Que es parecida, pero tiene algunas propiedades como que la de compactación de energía, ¿no? Y que correlaciona bastante, ¿no?
el espectro. Entonces, la mayor parte de la información va a quedar como condensada en los primeros coeficientes. Se usa, por ejemplo, para comprimir, ¿no? Para hacer JPG en imágenes. Se usa esta transformada o variantes de esta. Bueno, tradicionalmente se usan los 12 primeros coeficientes para hacer reconocimiento de voz, junto a la energía y junto a los deltas, doble deltas. Y son los primeros, porque volviendo un poco a la parte del Cepstrum, los primeros, justamente, o sea, como la baja Q-Frenzy, sería la parte que me da información sobre el, ¿cómo se llama? El envelope, la envolvente. Y justamente cuando uno hace reconocimiento de voz y lo que quiere es saber qué palabra dijo alguien, no le importa si dijo esa palabra aguda o grave, o si hizo alguna acentuación o algo, solamente le importa saber qué palabra dijo, y eso está en la información del filtro vocal y no en la parte de las cuerdas vocales, digamos. Entonces por eso se usan los primeros coeficientes y no los más altos que tienen información de pitch, más que nada. En cuanto a los otros features o atributos, el jitter habla un poco de cómo varían el periodo de la señal, ¿no? Entre dos consecutivos. Sería un poco como si patina la voz, ¿no? Si tiembla, pero en frecuencia. Y el shimmer es como lo mismo, pero en amplitud, ¿no? Viendo cómo varía la energía entre dos picos, la amplitud entre dos picos consecutivos. Y después está esto, que es el Harmonic to Noise Ratio. O sea, es como la relación entre la parte armónica de la señal y la parte más ruidosa, ¿no? Por ejemplo, las consonantes son como, se ven como ruido filtrado, ¿no? En cambio, las vocales son más armónicas. Y si uno tiene una voz más como carrasposa, es como que le mete ruido, ¿no? En cierta manera. Y se calcula con la autocorrelación, ¿no? La autocorrelación, el primer valor, si recuerdan, el 0, te daba la energía de la señal, pues básicamente hacer el producto escalar entre la señal y sí misma, que es la norma de la señal, y la autocorrelación evaluado en el periodo, o sea, en el pico que corresponde al periodo. O sea, eso me va a dar un poco de información de la energía periódica, ¿no? La parte armónica. Entonces, lo de arriba, bueno, es esa energía periódica o armónica, y lo de abajo es la energía total menos esa periódica, que daría lo que no es periódico, que es toda la parte de ruido. Entonces así se obtiene esa relación entre la parte armónica y la parte de ruido. En cuanto al habla, a las palabras, digo, ocurre un poco la cuestión de cómo hacemos para meter palabras en una red, ¿no? Porque en el caso del audio son todas cosas continuas, ¿no? Que tienen numeritos, pero en el caso de palabras son letras, símbolos, que bueno, uno podría codificarlas de alguna manera, ¿no? Como poniendo ceros y unos, ¿no? Que son los que llaman bolsas de palabras. Y cada posición en la que vale 1 o 0 corresponde a una palabra distinta de mi vocabulario. O sea, si tengo un vocabulario de, no sé, 10.000 palabras, van a ser vectores gigantescos. Entonces lo que se suele hacer es algo que se llama word embeddings, que un poco la idea es que las palabras que tienen significados similares tengan vectores que también son parecidos, que están cerca entre sí, y tienen algunas cuestiones lindas, ¿no? Que, como estas relaciones lineales, que hombre es a mujer, como rey a reina, ¿no? En cuanto a las direcciones. O sea, también los ángulos como codifican significados. Nada, la manera de obtener estos embeddings, la manera más tradicional, ¿no? Que es Word2Vec, el modelo. Y también hay algunas variantes como Globe, FastText, que son parecidas en el concepto. La idea es que tengo un texto, agarro las palabras de alrededor de una palabra, ¿no? El contexto de esa palabra, y busco predecir la palabra del medio, ¿no? Entonces la idea es que cuando yo tenga contextos parecidos de una palabra, van a darme
O sea, tengo dos palabras distintas, ¿no? Hamburguesa y pizza, ¿no? Son dos palabras distintas, pero yo puedo decir voy a comer una hamburguesa, voy a comer una pizza. Entonces, medio como que las dos palabras, si bien no son lo mismo, refieren a lo mismo, que es comida, y aparecen en contextos parecidos, y por ende, ante entradas parecidas, para que la salida sea esa, ¿no? Va a tener que tener un vector cercano. Entonces van a quedar mapeadas en un punto cercano en ese espacio vectorial. Bueno, y hay dos variantes, ¿no? Una es predecir a partir del contexto de la palabra, y otra es a partir de la palabra predecir el contexto, pero en fines prácticos la idea es la misma. La idea es que palabras que aparecen en un mismo contexto es porque tienen significados parecidos. Se llama hipótesis distribucional. Es como dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, surgieron lo que llaman word embeddings contextualizados, que un poco le ilustra esta como mini historieta, ¿no? Que le preguntan, ¿no? Elmo es un modelo de estos, de word embeddings contextualizados. Entonces, si yo le pido de una palabra el vectorcito, ¿no? Los numeritos, lo que le dice Elmo es, no, necesito la frase entera en la que aparece la palabra, ¿no? Entonces le mando una frase entera en la que aparece esa palabra, y ahí sí te devuelve el embedding, ¿no? Entonces, la idea es que en vez de ser una relación uno a uno, ¿no? En el que esta palabra stick, por ejemplo, siempre me devolvía el mismo vector, ahora no me va a devolver siempre el mismo vector, sino que dependiendo de en qué frase aparece, en qué contexto aparece, me va a devolver distintos numeritos, y por ende va a tener información no solamente de la palabra, sino del contexto en el que apareció, lo cual está muy bueno. Y esto es un poco lo que está revolucionando todo el mundo del procesamiento del lenguaje natural, NLP. Es gracioso porque los modelos son todos con nombres de Plaza Sésamo. Elmo, Bert, ¿cómo era el otro? Ernie. Le ponen todos nombres de Plaza Sésamo. Y ahora vamos a lo nuestro, ¿no? Porque quizás las palabras no es algo que... Sí, o sea, en realidad sí es importante para audio, porque si uno está trabajando con habla, está bueno también saber un poco sobre el lenguaje. De hecho, los ASRs tienen modelos de lenguaje que utilizan un poco, en cierta manera, de cosas de NLP, de procesamiento del lenguaje natural. Pero bueno, un poco la pregunta que me hice cuando me puse a estudiar todo esto de embeddings de palabras es, che, ¿y hay embeddings pero de sonidos? ¿Puedo entrenar algo, ¿no? con un montón de audios y enseñarle a que dos sonidos parecidos tengan una misma representación y que también tengan en cuenta el contexto en el que aparece el sonido, etcétera? Y ahí surgió un poco el tema de mi doctorado, que es el de aprender como embeddings de audio. Y la pregunta es, ¿para qué queremos embeddings de audio? En el caso de palabras de texto era algo como más directo del por qué. Porque bueno, son palabras y necesito transformarlas en números para que la computadora pueda trabajar con ellas. Pero en el caso de audio ya tenemos el audio crudo, que son números, tenemos espectrogramas, también son números, son todos números. Entonces, ¿para qué querríamos algo así? Bueno, un poco la idea es que si ya tenemos audios parecidos que caen en un mismo punto del espacio, o que tienen vectores parecidos, es como que a la red le ahorra un montón de trabajo. Ya le viene como la información de los sonidos bastante digerida, y por ende no necesito tantos datos para entrenarlo, no necesito redes tan grandes, modelos tan grandes, y de esa manera reduzco un montón el tiempo y los costos de entrenamiento. No necesito... normalmente todo esto que vimos era supervisado, ¿no? O sea que necesitábamos, además del audio, las etiquetas por ejemplo, teníamos que tener a alguien etiquetando, diciendo, esta persona está hablando triste, esta persona está hablando enojada, y eso es costoso, lleva mucho tiempo. Entonces, cuanto menos datos usemos, mejor. También vimos que en esos casos hay que diseñar un montón de atributos, como los MFCCs, jitter, shimmer,
que requieren que gente experta en el tema, ¿no? En este caso en acústica. Y bueno, de esta manera uno se lo evitaría porque ya se bajaría un modelo que genera embeddings de audio y que tiene toda la información necesaria y listo, me ahorro un poco la investigación de encontrar los atributos y extraerlos. Y también la idea un poco es que si yo tengo un modelo de entrenado que me devuelve representaciones del audio como más compactas, puedo o extraer esos vectores o arrancar una red y arrancar en vez de entrenarla desde cero, ¿no? Inicializarla con todos esos parámetros de forma aleatoria, como se suele hacer, inicializarla directamente con mi modelo de embeddings. Entonces ya va a arrancar de un buen punto, voy a necesitar también menos datos, y lo único que voy a terminar haciendo es lo que se llama un ajuste fino, y entonces necesito también menos datos, se entrena mucho más rápido y nada, todos felices. Y eso se llama transfer learning, ese approach de agarrar un modelo ya entrenado, grande, y hacerle algún ajuste fino para que funcione en otra tarea parecida. Y toda esta idea de embeddings y de transfer learning ya existe en otros ámbitos. En el ámbito de imágenes está súper usado, es estándar, diría, agarrar redes ya entrenadas y arrancar desde ese punto, no entrenar desde cero. En el caso de texto, ¿no? De NLP, también lo que les contaba, empezaron a surgir en los últimos 2 o 3 años un montón de modelos que permiten hacer lo mismo, pero con texto. Entonces la pregunta es, ¿y en audio existen estas cosas? Y la respuesta es que sí, que hay varios modelos, pero a comparación de los otros campos y tipos de señales, hay muy poco y todavía no da resultados tan state of the art y revolucionarios quizás como en el campo de imagen o en señales en texto. Entonces, bueno, en mi tesis doctoral la idea es imitar a uno de estos modelos que trabajan con texto para representar palabras, ¿no? Que se llama BERT, que básicamente lo que hacen es entrenar una red para que complete la palabra que falta en una frase, ¿no? Entonces empezó a agarrar un montón de frases de internet, ¿no? Y le empiezo a borrar palabras y le pido a la red que me diga qué palabra iba en lo que borré, ¿no? Y así lo entreno un montón de tiempo con un montón de datos y lo que termina aprendiendo un poco es sobre el lenguaje en general, porque si yo sé qué palabra tiene que ir en lo que borré, están como entendiendo en cierta manera cosas del lenguaje en general. Con el sonido podría ser la misma idea, ¿no? Tenemos un audio, le borro un pedazo y le pido a un modelo que complete, ¿no? Entonces, para completar lo que falta, sobre todo si el pedazo que le borré es grande, va a tener que usar información de todo el audio, del contexto, y va a tener que entender o tener cierta noción de cómo se estructuran los sonidos. Y todo ese conocimiento, una vez que ya esté entrenado mi modelo, va a quedar ahí metido y va a servir para un montón de otras tareas. Y bueno, no solamente completar sonidos, se pueden agregar más tareas, se llama multitask learning, podrían ser separar los sonidos, clasificarlos. Entonces, bueno, la idea es agarrar un modelo, hacerlo escuchar un montón de sonidos y pedirle que haga cosas con el sonido, que aprenda a hacer cosas con ese sonido, para que una vez que está entrenado, sea muy bueno para, por ejemplo, no sé, identificar género musical, o generar, no sé, música, o hacer un montón de otras tareas en las que uno normalmente quizás no tiene datasets tan grandes y por ende esto beneficiaría mucho. Y bueno, la última diapositiva, no sé tampoco si queda tiempo, pero es un poco contarle como en qué anda el mundo del deep learning hoy en día, right now, tipo, pero bien general, ¿no? Algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, el metric learning, ¿no? Es un poco esta idea de que si yo tengo de aprender una distancia, digamos, entre vectores en este caso, ¿no?
hacer que, por ejemplo, se usa mucho para reconocimiento facial, ¿no? Cuando uno quiere verificar que la persona es la persona realmente, lo que hace es compararlo con alguna foto que tiene de esa persona. Entonces, durante el entrenamiento lo que se hace es ir mandando pares de fotos de la misma persona, y cuando son ese par de fotos de la misma persona, se busca que se acerquen los vectores, la salida, digamos. Los embeddings que genera, las representaciones que genera, se buscan que queden cerca. En cambio, cuando son personas distintas, se trata de que se alejen esos vectores. Con el audio se puede hacer lo mismo. Si yo agarro un audio y ese mismo audio y le altero el pitch, puedo pedir entonces que el mismo audio con el pitch alterado queden cerca entre sí. En cambio, cuando son audios completamente distintos, los alejo y así voy entrenándolo. Entonces termino obteniendo representaciones en las que sonidos parecidos quedan cerca y sonidos distintos quedan lejos. Self-supervision es un poco esta idea de que se usan los mismos datos para generar las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, si hago esto de alterar el pitch, no es que necesito a alguien etiquetando, sino que simplemente hago alguna transformación de los datos y ya tengo información de la etiqueta. Sé que son el mismo audio y esa sería la etiqueta. Entonces es como que se supervisa solo. Y no, es medio como no supervisado, pero con cierta supervisión, porque tenés que decir el criterio con el que armás qué cosas son muestras que hay que acercar y cuáles son las que hay que alejar. Después otros conceptos son meta-learning, que sería como aprender a aprender, que se usa mucho para poder aprender una nueva tarea con la mínima cantidad de datos posibles. Lo que se dice one shot, few shot learning, que es, te doy, no sé, 3 audios nada más, y 3 ejemplos, ¿no?, de una tarea de audio, y resolveme eso, aprender a resolver esa tarea. Y la idea es como generar una red que en el fondo pueda variar sus parámetros muy rápidamente para resolver cada tarea específica. Y después otros conceptos interesantes son curriculum learning, que es la idea de un poco basada en cómo aprende un ser humano. Uno no arranca con cosas difíciles, sino que empieza aprendiendo cosas fáciles y cada vez más difíciles, ¿no? En cambio, normalmente las redes se entrenan con los datos ordenados aleatoriamente, entonces quizás arrancás entrenando con cosas re difíciles y de vez en cuando hay alguna fácil, pero no hay un orden. Y está súper demostrado que cuando uno ordena los datos en dificultad creciente, todo esto converge mucho mejor y da mejores resultados. Y por último, continual learning también es otra forma de aprendizaje interesante, que básicamente consiste en, yo, por ejemplo, una vez que obtenga mi modelo que genera vectores para audios, ¿no?, los embeddings, se me ocurre, no sé, una nueva tarea meterle, ¿no?, para seguir entrenándolo. Entonces, esto de continual learning es eso. O sea, tengo el modelo entrenado y quiero seguir entrenándolo un poco más. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo hago para meterle una nueva tarea y que no se olvide de todo lo que aprendió antes, ¿no?, y que esté continuamente aprendiendo cosas nuevas? Y bueno, hay un montón de conceptos interesantes y cosas de Deep Learning que son súper interesantes y que se están investigando un montón y que están buenísimas y que muchas veces imitan un poco las cosas que ya sabemos de cómo aprende una persona, ¿no? La mayoría de las cosas que conté aplican no solamente a redes, sino también a personas. Y nada, por último, gracias, Ignacio, por darme el espacio, y también a toda la gente que asistió. Por suerte hubo una convocatoria bastante grande. Y mi mensaje es que quizás fue medio abrumadora la charla, pero como dije al principio, la idea era más entusiasmarlos, quizás, y contarles un poco el panorama general de las cosas que se pueden hacer, que en realidad es como una porción muy chiquita de las cosas que se pueden hacer, son las cosas que estuve haciendo yo, básicamente, pero hay un montón de cosas más que se pueden hacer y que están muy buenas y son muy útiles para audio, y se necesita mucha gente que sepa audio y también machine learning y procesamiento de señales. Y nada, eso, que si no entendieron cosas, ahora igual pueden hacerme preguntas, pero tampoco es
el fin del mundo. La idea era más que nada explicar los conceptos básicos y entusiasmarlos en todo esto. Nada, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Leo, excelente, muchísimas gracias. No sé cuán raro puede ser si abrimos los micrófonos y aplaudimos ahora, pero en el chat están aplaudiendo. Ahí va. Hasta ahí. Vamos, Leo. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Yo diría hacer unas preguntas, no quiero robarte demasiado tiempo, no sé, 10, 15 minutos de preguntas, 10 minutos, digamos. Si hay alguien que tenga una pregunta puntual o quiera comentar algo, abra el micrófono y adelante. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? Nuevamente. ¿Puedes explicar un poco por qué es que para todos estos análisis bueno, más cuando hablabas de la separación de fuentes y qué sé yo, ¿por qué es que se usan espectrogramas? ¿Por qué es que no se analiza directamente el audio? O en todo caso, o sea, ¿por qué se usa la imagen del espectrograma? Bien, muy buena pregunta. No es que no se use, se usa de hecho, pero es menos común. O sea, lo que expliqué es un poco como lo que más se usa, porque en general las redes entrenadas con espectrogramas convergen mucho más rápido y mucho más fácil, principalmente porque imagínate que un audio de un segundo, ¿no? Bueno, si es habla, son 16.000 muestras, ¿no? O sea, tu eje temporal son 16.000 valores. En cambio, si uno usa un espectrograma, puede reducir quizás esos 16.000 valores a, no sé, 64, 100. Entonces, el tipo de arquitecturas que se usan, como las redes convolucionales, ¿no? Si quisieran capturar todo ese contexto, todo el largo de esa secuencia de 16.000 muestras, necesitarías apilar un montón de convoluciones seguidas para llegar a mirar todo el segundo de audio. ¿Qué se hace? WaveNet es un ejemplo, que la estrategia que usan es, en vez de usar una convolución común, en la que el filtro, digamos, son todos valores pegaditos entre sí, lo que hacen es como una especie de upsampling, ¿no? Y van agrandando el filtro cada vez más, le meten agujeros en el medio, lo llama dilated convolutions, y de esa manera logran hacer que lo que se denomina campo receptivo, que es cuánto del audio mirás, ¿no? Eso crezca cada vez más y crezca exponencialmente. Entonces, de esa manera sí es viable y de hecho existen. Generalmente se usan WaveNet o SampleRNN o otras cosas, que son arquitecturas que son muchas más recientes, o sea, creo que es del 2016, 2017, y que laburan directamente sobre el audio crudo. También otra cosa que se suele hacer, que es un poco lo que comentaba, ¿no? De que una capa densa puede aprender una transformada de Fourier, ¿no? Pues una matriz, es una transformación lineal. Ese concepto se usa también. Se hace lo que llaman Neural Frontend, que es básicamente meter una capa que imita una especie de STFT, ¿no? Sería una convolución que va pegando saltos de hop size y que el kernel tiene tamaño de ventana, y de esa manera aprenden como una transformada de Fourier, pero a partir de los datos, ¿no? Súper optimizada. Se usan, sí. Pero bueno, la manera más fácil de trabajar y con la que uno no necesita hacer redes gigantescas y complicarse un montón es con espectrogramas. Porque puedes abarcar más contexto con menos profundidad y menos chirimbolos, diría. No sé si se entendió un poco. Excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, Leo, ¿se escucha ahí? Sí. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta, no tanto de algo de teoría de la charla, sino más que nada de tu camino
aprendiendo todas estas cosas. O sea, Ignacio yo soy estudiante de DCP y Ignacio nos había comentado que, bueno, que a razón de la materia como que ahí vos empezaste a interiorizarte. Y todas estas cosas que vos no comentaste hoy, vos las aprendiste todas por tu cuenta solo, hiciste algún tipo de curso, alguien te introdució a todo este mundo. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue tu experiencia en todo este mundo de aprender cosas que capaz en la carrera no se ven? Sí, yo creo que igual hago primero un comentario más general y después más específico. Creo que quizás lo más importante que hay que aprender es aprender a aprender. Un poco como el metalearning, ¿no? Que igual me llevó tiempo, pero de a poco uno va como aprendiendo a ser más autodidacta y eso ayuda bastante. Pero en cuanto a cómo me metí, primero arrancó con DCP, que siempre me interesó todo el tema de señales. Y ahí, bueno, siempre son cosas más como de reglas, ¿no? Que no hay una optimización ni cosas de por medio. Pero después fue cuestión de decirme, che, quiero resolver este problema, ¿no? Me interesa este problema. En mi caso fue separación de fuentes musicales porque me gusta la música, me gusta el DCP y me interesaba lo que era el Machine Learning, que en ese momento no estaba quizás tan de moda, pero había escuchado un par de cosas y me interesó. Entonces, bueno, empecé a leer recursos. Hay un libro que para introducirse está bastante bueno, que es el de Aurélien Geron, Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, TensorFlow, no sé, tiene un nombre largo. Está bastante bueno. Ahora lo ponemos en el chat. Sí, después, si quieren, te escribo un mail, Nacho, y te paso más en detalle links y cosas. Así les compartís. Ay, buenísimo. Ese libro está bueno porque te da como una idea más conceptual. Y en mi caso el aprendizaje fue como por capas, ¿no? Arranqué con cosas más conceptuales, después fui rellenando un poco más la teoría. Y principalmente la manera de aprender fue agarrando un proyecto, en mi caso separación de fuentes musicales, y encarándolo y resolviéndolo. Y creo que en lo que más uno aprende es cuando se plantea un problema y lo va a resolver por cualquier medio posible, se rompe un poco la cabeza. Y también creo que es cuando uno más aprende, es cuando no funcionan las cosas. O sea, todo el tiempo me sigue pasando que un montón de veces no andan las cosas y es donde más aprendo porque me hace descubrir algún detalle que no tenía en cuenta antes, que servía y que era importante. Y por eso creo que si bien está buenísimo tomar cursos y buscar material y todo eso, es fundamental involucrarse en algún proyecto, porque en general cuando uno toma cursos son ejemplos muy de juguete o muy digeridos que están pensados como para que los resuelvas y lo hagas exitosamente y no te choques contra una pared quizás. Entonces, para mí lo mejor es el fracaso. Fracasar muchas veces y para programar es exactamente lo mismo. La manera de aprender a programar para mí es equivocándose, sufriendo con bugs, pasando tardes enteras luchando contra el código. Y nada, ese es mi mensaje, que aprovechen quizás un poco esta charla y en general el contexto que se está dando de como una especie de popularización del deep learning para encarar algún proyecto que relacione el audio, que es algo que todavía el deep learning quizás no se metió muchísimo y que ustedes están bastante preparados en todo el aspecto del DCP y de audio, para resolver un proyecto específico. Y pueden hacerlo como tesis. Creo que es como el contexto ideal, ¿no? Que tenés un montón de tiempo que le puedes dedicar a eso. Buenísimo, muchas gracias. Muy buena la charla, de verdad. ¿Alguna otra consulta? Hola, Leo. Bueno, primero Hola. buenísima la charla. Y nada, quería preguntarte justo que tocaste lo de programación. Sí. Bueno, ¿en qué programás? Calculo que es Python, pero bueno, también quería preguntarte eso, ¿cuál fue el camino de si sabías programar antes de DCP o si fue medio
junto que te metiste en Deep Learning y en programación? Bueno, a mí desde siempre me gustaron las computadoras, digamos, pero programar serio, mi primer lenguaje de programación fue el de muchos de ustedes, porque en la carrera maneja ese, fue MATLAB, primero MATLAB, que sí. manejé seriamente, ¿no? Pero nada, después empecé a ver que la posta era Python, me pasé a Sí, Python, sí. y después empecé a entender que quizás uno necesita dos lenguajes de programación en su vida para resolver casi todo. Uno, o sea, ahora es la manera en que lo veo yo. Están los lenguajes como más para scripting, que son para... me está escuchando la gente de computación, perdón. Los lenguajes de scripting que son más como para diseñar, digamos, para hacer experimentos rápidos. Python es uno, MATLAB, que ya tenés un montón de funciones armadas, no te tenés que preocupar tanto por el manejo de memoria, etcétera, simplemente en pocas líneas tenés andando Sí, no como C. puedes programar algoritmos fácilmente y probar conceptos, ¿no? Y ese es el primer paso en general, al menos cuando uno hace research o hace cosas de DCP. El primer paso es ver si tu idea tiene sentido y poder programarla de la manera más rápida posible y ver si anda y probarla. Pero ¿Y vos después te quizás quedás en Python o después pasás a ponerle a C++ o algo de eso para hacerlo más eficiente? sí, bueno, en el caso de mi tesis, ¿no? Aprovecho y... después me dio como manija y dije, bueno, ya tengo todo andando en Python, tengo la red entrenada, anda todo bien, sé más o menos cómo encararlo, y dije, bueno, voy a hacer una aplicación de C++ que haga lo mismo, que lo haga en tiempo real. Y lo hice. Me llevó como un año más, como si fuera una segunda tesis, pero aprendí un montón ya ahí de C++, de un montón de cosas, desde cómo hacer una interfaz gráfica, compilar librerías, cómo manejar audio, cómo meter TensorFlow de C++, etcétera, etcétera. Increíble. Pero también fue lo mismo, o sea, sí, leí cosas de C++ porque hay que formarse una cierta base teórica del lenguaje y en general de computación, de cómo manejar memoria y todo eso, pero fui aprendiendo la mayoría de las cosas sobre el proyecto. O sea, al menos mi forma de aprender es esa, es plantearme un proyecto y hacerlo. Y en el medio, bueno, chocarme con 100 paredes hasta que sale. Y cada proyecto nuevo uno se choca con menos paredes. Es un poco lo que pasa. Respecto a eso de separación de fuentes en C++, a ver, les muestro un poco también lo que terminó saliendo, porque hablé un montón de eso, pero no mostré ningún ejemplo sonoro, digamos. Acá también aprendí a armar un sitio web con eso, aproveché. Igual, muy sencillo el sitio web, ¿no? Se está viendo ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este es como el sitio web que me armé, que tienen el código en Python, tienen el texto de la tesis, y tienen acá sí un instalador para Windows, que justamente es la aplicación esta de acá, que está programada en C++, y que lo que hace es esto, básicamente. Entonces esto es lo que armé como para aprender C++. O sea, esto fue como mi tarea para aprender C++ y más o menos lo hice, o sea, me falta un montón, pero puedo decir que empecé una aplicación de cero y la terminé solito. Ah, excelente, felicitaciones. Y acá hay también algunos ejemplos sonoros, un poco de explicación, que es parecido a lo que conté hoy. Contacto.
Y quizás en esta misma sitio web en el futuro voy a ir poniendo de otros proyectos como una especie de portafolio cuando tenga tiempo de hacerlo, pero supongo la idea. Así que quizás se va actualizando. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Hola, Leonardo, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, primero, gracias por la charla, estuvo buenísima. Muy loco todo lo que estuviste haciendo. Y quería consultarte si trabajaste o estuviste trabajando con los X vectors o vectores X, cosas así por el estilo, para el tema de Identificación de hablante, ¿no? Sí. No, no estuve en ese tema todavía. Quizás en algún momento me tenga que meter cuando evalúe mis embeddings en esa tarea, por ejemplo, y compararlo con, por ejemplo, eso con X-vectors o I-vectors. Pero la verdad que no sé mucho del tema como para responderte algo puntual si es lo que querés consultar, no sé. Y no, quería consultarte si en el lugar donde vos estás ahora haciendo tu doctorado, si hay espacio para gente como nosotros que está como saliendo de la carrera o cómo fue tu trayecto hasta el doctorado que estás haciendo. Sí, eso no sé en este momento exactamente la situación del espacio, pero en mi caso sí, fue una sugerencia de mi tutor de tesis, Lawrence Bender, que me sugirió contactarme con Luciana, que es una experta en todo lo que es reconocimiento, en identificación de hablantes justamente, y en cosas de habla. Y básicamente en el laboratorio que estoy hacen unas especies de charlas, un seminario, en el que una vez por semana se habla de cada persona, cada integrante del laboratorio o a veces gente de afuera, cuenta un poco en lo que anda. Y bueno, me invitó Luciana a participar y a contar lo de separación de fuentes. Y a partir de ahí empezamos a mantener contacto y entré con una beca en un proyecto de reconocimiento de confianza en el habla, que bueno, de eso salió todo lo de reconocimiento de emociones, se hizo en ese ámbito, de ese proyecto. Y nada, y después seguí ahí, le propuse a Luciana también el tema de si quería ser mi directora doctoral, con este tema de Representation Learning, y se prendió junto a Pablo Riera, que debe estar por ahí escuchándome. Y seguí por ese camino, y ahora estoy en mi primer año, casi terminando mi primer año de doctorado. No sé si responde un poco la consulta. Sí, sí, muchas gracias. Ahí me están preguntando Sí, si en tengo el chat. experiencia creando un dataset propio de sonidos. Como mucha experiencia, no. Lo más cercano a eso fue un dataset que se armó en este proyecto justamente de detección de confianza, que justamente no había nada hecho, que datasets de habla que tuvieran confianza etiquetada. Entonces, bueno, armamos todo un protocolo y se hizo toda una recolección de datos, pero bueno, no fue en lo que más estuve metido dentro del proyecto, la parte de recolectar el dataset. Pero puedo decirles que es una tarea muy compleja, la de recolección de datos, muy laboriosa, lleva mucho tiempo y lleva también muchos detalles, hay que tener muchas cosas en cuenta. Diría que dentro de lo que es Deep Learning, armar tu propio dataset es de lo más difícil, pero también es de lo más, quizás, lo más provechoso porque ayudas a un montón de investigadores eh, y abrís como una nueva posibilidad, ¿no?, de research. Y sí, la parte de etiquetado de datos es todo un tema, requiere mucho esfuerzo humano,
normalmente se le paga a gente para que haga las anotaciones, o si es en un ámbito universitario, ahí conseguís un montón de estudiantes o gente que se prenda a hacer etiquetado o aportar audio, ¿no? Hablando, la parte de recolección. Y por ejemplo, en el caso de emociones, el etiquetado es súper complejo porque es algo súper subjetivo y de hecho hay más de una persona que etiqueta un mismo audio y muchas veces no hay acuerdo entre las personas. Una persona dice, no, este está triste, otro dice, está feliz, otro dice, está enojado y no en todos los audios se ponen de acuerdo y eso es todo un tema también. O sea, muchas veces la tarea hace que sea inherentemente difícil el etiquetado. El link de la web, ahí lo paso. A ver en YouTube si hay alguna consulta. No veo nada. Igual están los chicos mirando también a YouTube. ¿Alguien que quiera preguntar algo más? Yo todavía tengo tiempo, si quieren preguntar algo. Si no, cortamos. Bueno, no sé, si no, de última en la página que pasaste ahí está el contacto, o a través nuestro también, si alguien de la UNTREF quiere contactarte, puede Ahí. hacerlo. Sí. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, es esto que les contaba. Forma parte de o sea, entre medio de que terminaba mi tesis de grado y el momento en el que arranqué el doctorado, todo ese tiempo, pues para arrancar el doctorado tenés que tener el título, digamos, de ingeniero en este caso. Ahí estuve involucrado dentro del mismo laboratorio del LIA, en este proyecto de reconocimiento de confianza de la voz. No sé si respondió la... Bueno, creo que ya podemos cortar acá. Estuvo excelente. Gracias, Leo, por este tiempo y por comentarnos en lo que andás. Como siempre, te seguiremos molestando en el futuro. Y bueno, felicitaciones por todo esto y muchas gracias No, por... gracias a vos por invitarme y nada, sabes que si a un momento querés que haga una charla en la materia o algo, me prendo. Sí, siempre tenemos presente eso y esta es la manera de empezar con eso. Buenísimo. Así que bueno, le agradezco también a todos los que participaron y pronto tenemos intención de hacer otra charla de este tipo, así que les mandaremos información en cuanto tengamos algo concreto. Como adelanto, creemos que para el 4 de diciembre va a ser la próxima, pero todavía lo dejo pendiente. Bueno, muchísimas gracias y voy a cortar la grabación.